el número 21 y el número 25 de la Dei Verbum, precisamente, ¿no es cierto? Que nos habla que Dios sale a conversar con nosotros y dice, y es tan grande el poder y la fuerza de la palabra de Dios que constituye sustento y vigor de la Iglesia, firmeza de fe para sus hijos, alimento del alma, fuente límpida y perenne de vida espiritual. Por eso se aplican a las Escrituras de modo especial aquellas palabras: la palabra de Dios es viva y eficaz. Capítulo 4 de la Carta a los Hebreos. Puede edificar y dar la herencia a todos los consagrados. Tesalonicenses. Fíjense el poder, la fuerza de la palabra. Alimento del alma, firmeza de fe, fuente de vida espiritual. Nosotros queremos cultivar una espiritualidad genuina. Ahí tenemos la palabra. En la palabra de Dios precisamente es donde encontramos nosotros esta fuente, fuente de agua viva que nos alimenta. Y dice una cosa en ese mismo número que tiene que llamarnos la atención. Dice, la Iglesia siempre ha venerado la Sagrada Escritura como lo ha hecho con el cuerpo de Cristo. Pues, sobre todo en la Sagrada Liturgia, nunca ha cesado de tomar y repartir a sus fieles el pan de vida que ofrece la mesa de la palabra de Dios y del cuerpo de Cristo. Fíjense que en un orden distinto de cosas está equiparando la Escritura con la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Es presencia de Cristo. Y sobre todo en la Sagrada Liturgia. La Sagrada Liturgia es el momento cumbre de la vida de la Iglesia. Todo lo que hace, es y debe hacer la Iglesia está expresado en la liturgia, sobre todo en la liturgia eucarística. Es el momento en que el Espíritu Santo y Jesús como cabeza del cuerpo, que es la Iglesia, alaba al Padre, se dirige al Padre, es el momento cumbre. En este momento se proclama la palabra. Y esa palabra tiene una fuerza, una eficacia, tiene una riqueza impresionante. Yo creo que esto es un tema que tenemos que profundizar. Lástima que no tengo tiempo por esto, ¿no? Pero fíjense una cosa que dice un autor acá, me parece a mí muy interesante, que se dedica a estos temas. Dice: palabra hablada, palabra escuchada, palabra puesta en práctica. El pueblo de Dios encuentra su vida en la palabra. Todo consiste en aprender a alimentarse con la palabra. Si bien es cierto que la palabra de Dios es alimento que hace vivir al hombre, es preciso saber las normas básicas de la nutrición para poder alimentarse de la palabra. ¿Cuáles son esas reglas básicas para que la comida alimente? La bioquímica enseña que lo alimenticio de una comida está en los jugos que contiene el alimento. Para sacar esos jugos que alimentan es necesario masticar largamente la comida. Esa larga masticación saca los jugos vitaminizados de la comida y bajan al estómago y alimentan, vitalizan. Este ejercicio animal, las vacas son nuestras maestras. Pasan horas y horas masticando el mismo pasto. Le sacan sus vitaminas. Este ejercicio, lo sabemos, se llama rumiar.
en esto consiste, ¿en qué consiste? Masticar largamente el mismo alimento. Gracias a eso tenemos la leche. Fíjense lo que esto significa entonces. ¿Ven? La palabra de Dios es alimento y me va a alimentar en la medida que lo mastique. ¿Se dan cuenta? ¿Ven? Por eso cuando hablamos nosotros de la lectura de la palabra de Dios en las Sagradas Escrituras, tenemos que hablar no de una simple lectura curiosa o una lectura científica, exegética, así entre comillas, sino que estamos hablando de una lectura orante. Es la palabra de mi Padre que con amor me está hablando, y así como yo agarro una cucharadita del postre y lo paladeo, y no dejo que se pierda ninguna milita de la que quedó toda, encima tenía dulce de leche. Tu palabra me sabe a miel, mira Jeremías, me sabe a miel. Fíjense qué importante que es esto. Leer la palabra ya es oración. Estoy escuchando. Pero hagan ustedes la prueba. Léanla. Vuelvan a leer. Léanla por tercera vez. Traten de recordar de memoria qué fue lo que más me llamó la atención, esta palabra, aquella frase. Vuelvo a leer. Ese ejercicio es rumiar. Leer, leer, releer. Pero esto me hace acordar ¿a qué te hace acordar? A lo que dijo Jesús, a buscar. Ese texto me está iluminando esto otro. Fíjense ustedes qué interesante. Hoy tenemos nosotros en la liturgia el famoso texto, la invitación al festín de bodas. Y uno lo lee así, y esa última parte a todos los exégetas nos pone incómodos, porque nos acomoda todas nuestras teologías, ¿no? Un Dios misericordioso que invita a todos, a buenos y malos, y a este que no tenía el traje lo saca. Como la cosa, y uno empieza a pensar, y hay reminiscencias de la palabra. En el libro del Apocalipsis dice: dichosos, felices los que son invitados a las bodas del Cordero. Qué lindo. Y cuando en la misa, este es el Cordero de Dios, felices los invitados a la cena, acá hay algo profundo en el tema este. ¿Ven? Es decir, que esta vestidura de bodas es algo propio del que va a participar en el banquete de las bodas del Rey. Lo cual significa un estilo de vida. Fíjense ustedes, de una simple frase, cuando empezamos a comparar con otros textos, nos iluminan, nos abren el panorama y nos van alimentando, porque esto a mí me cuestiona. En un rato vamos a participar de la misa, donde vamos a estar. ¿Con qué vestido de boda?